Bienvenidos, queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar entonces en esta noche con nuestro curso de Salmos y estamos en este tema interesantísimo que hemos iniciado en la clase anterior, que fue entrar en los Salmos, del grito a la escritura. Voy a pedirle a una persona, no sé quién se ofrece como voluntario para hacer una pequeña oración, breve oración, para iniciar. A quien le ilumina el Espíritu Santo que quiera dirigirnos una pequeña oración, solamente para encomendarnos al Espíritu Santo para iniciar. Sí, en esta noche, Padre Aleida, amado, te adelante. alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por este momento maravilloso que nos ha regalado nuevamente, para que nos regale la fusión del Espíritu Santo que viene de lo alto y nos regale la sabiduría, el entendimiento de tu palabra, de esta palabra maravillosa que nos regala hoy, que nos abra nuestros sentidos, nuestros oídos para poder entender tu mensaje de amor. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, Aleida, por esta oración. Bien, queridos hermanos, entonces continuemos con este tema del grito a la escritura. Ustedes se acuerdan, en la clase pasada estuvimos trabajando este tema. Por favor, confírmenme en el chat qué recuerdan, qué aprendizajes les quedó de la clase pasada sobre este tema del grito a la escritura. En el chat, vamos a ver qué se acuerdan. Hoy continuamos con este bonito tema. Aquí estoy pendiente del chat. Vamos a ver, escriban por favor. ¿Se acuerdan la clase pasada? Iniciamos ya este tema del grito a la escritura. Algunos escriben ahí salmos reales, salmos de realeza. Sí, ese fue el tema anterior, el que terminamos, y luego empezamos este otro. Que los salmos son el fruto de una experiencia, dice Janet Romero, claro que sí. ¿Qué más recuerdan? Miren el título, del grito a la escritura. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de este tema? Y no logramos terminar. Bueno, mientras, para recordar, para refrescar la memoria, sí, refresca, fortalece la memoria, ¿se acuerdan? Correcto. Sí, Cristina dice aquí, tradición oral escrito para la memoria del pueblo, sí, estuvimos hablando de esto. El salmo es un grito para la memoria, los salmos son, a ver, sí, que es un grito antes de ser texto, por supuesto, son el fruto de una experiencia, los salmos. El salmo es un grito antes de ser un texto. Los salmos son poemas bíblicos. Muy bien. Ok. Vamos a ver qué dice María del Carmen. El grito que está implícito en los salmos se pone por escrito para que las generaciones futuras, que ellas también alaben al Señor. Muy bien, excelente, María del Carmen. Ahí recordó casi todo el párrafo que estuvimos analizando, ¿se acuerdan ustedes? Luz Molina dice la expresión del grito de la cultura hebrea. Correcto. El orante escribe todas sus experiencias. La experiencia de fe en Dios, dice Aleida. Carolina López, los salmos expresan el grito del orante. Correcto. Y se acuerdan que también estuvimos viendo algo sobre, en este mismo tema, pero desarrollamos una idea, el grito para la memoria, lo que ustedes están diciendo. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que no solamente el grito es de dolor. Entonces nosotros encontramos, según el Salmo 102 y el Salmo 40, está el grito de angustia. Señor, escucha mi voz, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Sin embargo, encontramos también que no solamente el grito expresa angustia, dolor, desespero, también implica alegría, gozo en el Señor. Y ese era el ejemplo del Salmo 108, que estuvimos diciendo cómo el salmista expresa su gran alegría y entonces utiliza este género o esta manera
para transmitir esa alegría. Entonces, del grito, del gozo y la alegría al texto escrito. Salmo 108, Dios mío, mi corazón está firme, para ti cantaré y tocaré gloria mía. Despertad cítara y arpa, despertaré a la aurora. ¿Se acuerdan? Y luego viene expresando ahí su felicidad ante la fidelidad de Dios, porque es inmensa la fidelidad del Señor. Entonces podemos ver ahí esos elementos importantes. El orante, se expresa el grito del orante. Correcto, Argenis dice, May Alvis, los salmos son oraciones de fe, salmos de alegría, gozo. Hay gritos de dolor, angustia, pero implica gozo también, poesía al servicio de la memoria. Correcto, Berta menciona otro elemento importante, ya veo que está refrescando la memoria, excelente. Hablamos también de la poesía, esta manera de escribir, con el objetivo de mantener la memoria en las generaciones, en los hijos, en las descendencias, en el pueblo. Muy bien, excelente. Salmos son inspiraciones de fruto de un encuentro con Dios. Así es. Doña Carmela dice, salmos son inspiraciones de fruto de un encuentro con Dios. Perfectamente. Claro que sí. Son lenguaje de comunión, dice Olga Cero. Los salmos son reconfortantes, poemas de amor. Los salmos son comunión. Susana Mateus Castillo. Ok, María del Carmen Batson menciona aquí otro elemento importante también, que hay palabras gancho y se repiten en los salmos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Correcto. Muchas gracias, María del Carmen. Ahí vamos adentrándonos entonces las palabras gancho, ya fue la parte final de esta presentación donde hablamos, vean ustedes, palabras gancho, ahí está, o palabras repetidas. Vimos el ejemplo del Salmo 6, misericordia, Señor, que desfallezco, que tiemblo con todos mis huesos, con toda mi alma tiemblo. ¿Vieron cómo cambia de posición la palabra temblar? Pero luego continúa más adelante diciendo, que tengan vergüenza y tiemblen mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. Lo que decíamos, que hay un temblor, un temor, un miedo en el corazón, en los huesos. Ustedes saben que los huesos es la estructura que nos mantiene firmes. Cuando el orante dice que sus huesos tiemblan, significa que no tiene estabilidad ni de ningún tipo. Ustedes saben, entonces no hay una estabilidad que lo mantenga, entonces está en la inmunda, diríamos nosotros. Entonces, misericordia, Señor, porque ya no me puedo sostener, estoy desestabilizado. Con toda mi alma tiemblo, o sea, pasa de un gesto físico, tiemblo con todos mis huesos, el cuerpo ya no se sostiene, para trasladarse hasta lo más profundo del ser espiritual. Con toda mi alma tiemblo, es decir, está deshecho. El orante está en una situación terrible, no es él mismo, ya es dominado por el temblor, por el temor, por los nervios, por todo lo que ustedes se puedan imaginar dentro de lo que contenga la palabra temblor. Entonces, este temblor que está en todo su ser, desde el alma hasta el cuerpo, se traslada al enemigo. Por eso dice que tengan vergüenza y tiemblen mis enemigos. Es decir, este temblor por la misericordia de Dios es sacado del cuerpo y del alma del orante y es trasladado al enemigo. ¿Vieron ustedes? Y que avergonzados huyen al momento. Entonces, este salmo repite en ese orden de idea, la palabra gancho sería temblar. Y tiene una razón de ser. Y es que este hombre es liberado y en la lógica de los salmos, Dios le ayuda al orante a destruir al enemigo. ¿Ve? Entonces, eso es lo que podemos ver. Vamos a ver qué más escribe. En el Salmo 119, dice Carolina, nos recuerda que las palabras en serie se repiten la misma palabra o en sinónimo. Correcto, ustedes hicieron una tarea y encontrábamos el Salmo 119 con todos sus sinónimos de la palabra ley. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, dentro de esa palabra ley tenemos también preceptos, decretos, mandatos, mandamientos, palabras, voluntad, promesas. Estas palabras son repetidas a través de sinónimos en los 176 versículos, excepto el versículo 122. De ahí todos los versículos del Salmo 119 tendrán
una palabra sinónimo de lo que implica ley, de las 8 palabras que denotan ley. Y este ejercicio ustedes lo hicieron ya cuando empezamos el curso, que fue leer y analizar y ver las palabras repetidas del Salmo 119. Vimos también la repetición del Salmo 29, ¿se acuerdan? Donde se repetía la voz del Señor en 7 veces. Versículo 3, versículo 4, 2 en el versículo 4, 1 en el versículo 5, en el versículo 7, en el 8 y en el 9. Ahí están las 7 veces que se repite la voz del Señor. Eso lo vimos también. Esto para hacer un recuento de lo que son las palabras gancho. Luego quedamos aquí. Y yo les dije y les prometí en la clase pasada que hoy iniciaríamos entonces con un estudio, un análisis interesante del Salmo 121. Muy bien, excelente. Sí, en la Sagrada Escritura se repite por una razón, no es por casualidad, no es porque al orante se le haya acabado el vocabulario y ya no tenga más que decir, entonces repite, no, tiene una razón teológica, una razón que quiere transmitir un sentido por donde quiere encaminar su reflexión, su mensaje y todo lo demás. Entonces, cuando hacemos un estudio, nosotros podemos darnos cuenta de todos esos elementos. Vamos a ver. Vamos entonces a estudiar el Salmo 121. Vamos a hacer la primera lectura. Yo le voy a pedir, por favor, recuerden apagar los micrófonos. Y vamos a ver si Ángela Gaviria, vamos a ver si tiene acceso al micrófono, por favor, para que nos lea el Salmo 121 que está ahí en la pantalla. No sé si ya lo puede ver. Y si no, quien desee colaborarnos ahí con este dato, con esta información y con esta lectura, sería excelente. Leo. Por favor, activen su micrófono, dice su nombre y Griselda. la lectura. Adelante, Griselda, por favor. Salmo 121, todos atentos, escuchemos. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie y tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a su derecha de día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Muchísimas gracias. Ahora, queridos hermanos, entonces quiero que por favor en su casa nuevamente busquen o lean, ahí lo voy a dejar en la pantalla todavía, el Salmo 121, hagan otra lectura ustedes personal, léanlo en silencio y pongan mucha atención a cada detalle. Les doy unos segunditos para que vuelvan a hacer esta lectura personal. Vamos a hacer una especie de lección con el Salmo 121. Muy bien.
Ahora, por favor, en el chat, o si alguien también quiere compartirlo por micrófono, puede compartir con nosotros una frase que más le llame la atención del Salmo 121, o la idea, o la palabra que más le impactó. ¿Con qué parte se quedan ustedes? Dani, a mí me parece bien en el versículo 7, donde dice, Él te cuida al salir y regresar, ahora y para siempre. Muchas gracias, hermana Este Flor. salmo siempre me ha El Señor llamado la te cuida atención. al entrar y salir. Ya vamos a Siempre me ver llama la la atención el profundidad. versículo 1. Levanto los ojos a los montes y la pregunta que me lleva a cuestionarme, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y lo que he aprendido en este curso, cada vez que escuchemos la palabra cielo y tierra, me lleva al libro del Génesis. Entonces el auxilio me viene solamente del Señor porque no hay otro camino. Aleida León, el versículo 3 me llama mucho la atención, o sea, me toca a mí este versículo que dice, Él te sostendrá para que no resbales. Sí, Señor. Si yo estoy en la presencia del Señor, caminando en el Señor, nada malo me va a pasar. Él me sostiene, me cuida y me protege. Amén. Buenas noches, Fanny Ladino. Para mí, este salmo significa que Dios a toda hora me cuida, Dios siempre está conmigo y siempre invocar la presencia del Señor, si de pronto vamos a salir en el lugar donde estemos, siempre invocar su presencia y Él siempre va a estar ahí con nosotros. Otra cosa es que nosotros nos apartemos de Él. Muchas gracias. Buenas noches. A mí me llama la atención el contenido, todo el salmo, pero rescato, hace mucho tiempo he rescatado esta parte que dice, el sol no te hará daño de día ni la luna de noche. Y yo que le huyo tanto al sol, entonces cada vez que hay mucho sol y yo veo que me acuerdo del salmo porque es palabra del Señor, ¿no? Nada de lo que hizo el Señor, si lo manejamos bien, nos puede hacer daño. Gracias. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches. Aló. A mí me llamó, ¿me escuchan? A mí me llamó el versículo 4 que dice, no, Él nunca duerme el que cuida a Israel. Siempre el Señor está bajo nuestra custodia de Él, porque Él siempre nos está protegiendo de día y de noche. Amén. 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 Buenas noches. Gracias, Magdalena. A mí me Buenas noches, vamos a ver. El versículo 5. Dice, el Señor es quien te cuida, es tu sombra protectora, porque Él siempre está presente en nosotros. Él nunca nos va a dejar ni en el día ni en la noche. Ahí lo está diciendo también todo. A todo momento va a estar con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Buenas, Dani, buenas noches, buenas noches. A mí también me llama la atención, también en el versículo 2, donde dice, mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Muchas gracias, Constanza, hermana Flor, Magdalena, Gladys, han estado participando. Vamos a ver, don Edgar ahí activa el micrófono, si nos va a decir algo también. Sí, a mí me llama la atención que dice que el Señor te preserva, el Señor de todo mal, Él guarda tu alma. Muy bien, excelente. Te preserva de todo mal, guarda tu alma. El versículo 5, el Señor te protege. Aleida León, Él estará a tu lado para defenderme. Si estoy en el camino del Señor, estoy con el Señor, orándole, pidiéndolo y haciendo lo que Él le agrada, Él estará conmigo y me protegerá
a cada momento y por siempre. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Mi Por nombre es favor, Ruby. digan su nombre. Mi nombre es Eso. Ruby Castro y me gusta el Ruby versículo, sí, te preserva el Señor de todo mal, Él guarda tu alma. O sea que Él siempre nos está protegiendo. Muchas gracias, Rubí, por su participación. Vamos a ver quién más se anima. Gracias. Buenas noches. Diana Rivera. El octavo. Buenas noches. El Señor me protege de todos, en todos tus caminos, ahora y siempre. Muchas gracias, Viviana. Buenas noches. Excelente. Buenas, Buenas noches. a mí me Janet. llama mucho la atención el versículo. Sí, Janet Romero. El quinto versículo, donde dice, es tu guardián, Yahvé tu sombra a tu diestra. Para mí Él está en todo momento, en todo lugar, en todas las circunstancias que hay en la vida de cada uno, Él siempre está ahí. Y nosotros siempre tenemos que tenerlo presente, en las buenas y en las malas, Él siempre está ahí, aunque haya momentos de pronto que uno no lo tiene presente, Él siempre está ahí esperándonos con sus bracitos abiertos. Yo Juan Sebastián, me gustó pues la parte que te dice el Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, porque pues junto con las demás palabras gancho lo que hace es como resaltar de que Él nos está respaldando en cada momento, como que es un escudo, sí, que se impone ahí, evitando que aquellas circunstancias que nos pueden afectar o pueden cambiar nuestro estado emocional, como que se alejen, sí, las repele contra nosotros y nos permite, como decía también, no afecta, que no nos afectara así pues como la luz del sol, poniéndolo en nuestra vida cotidiana, como estas personas que como que sobresalen en la sociedad, pero que realmente no son buenas personas, y que pues esto puede afectar pues socialmente, ¿sí? Lo mismo que pasa con pues, la luna de la noche y eso. Entonces como que los gobernantes, sí, como que los superiores no nos pueden afectar y que sigamos el camino que Él quiere. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, Abimael Muñoz va en el Salmo 5, en el versículo 5. Y el Señor te protege. Señor, siempre yo he confiado en Él porque en toda mi vida que he estado asistiendo y he seguido la palabra del Señor, sé que Él está a mi lado y me ha protegido de muchas adversidades, de peligros. Por eso este versículo me llama la atención, que Él me protege y estará siempre a mi lado. Él siempre camina con nosotros. Nosotros a veces somos los que nos apartamos un poquito de Él, pero Él siempre está ahí a nuestro lado, cuidándonos, protegiéndonos y guiando nuestros pasos. Amén. Amén, muchas gracias. Edgar Bermúdez. Yo lo que veo es que como que es un peregrino que va hacia el templo y entonces él va cursando todos los peligros, pues, de que me imagino, si nos ubicamos en la época, allá había mucho peligro, pues eran caminos, no había oscuridad, no había... Y entonces, por lo que yo veo que el siguiente salmo dice que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Parece que un peregrino que va en camino al templo, pues, y va con el temor de los peligros que se está afrontando. Y por eso dice, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Eso es lo que yo interpreto de esto. Muchas gracias, don Edgar. Está en lo correcto, claro que sí. Este es un salmo de peregrinación, un salmo de subida. Y ya vamos a ir profundizando en estos elementos ahorita. Muchas gracias, excelente. Vamos a ver qué. Permítanme por favor un momento aquí para leer algunos mensajes que han escrito ustedes mismos. Vamos a ver también.
Déjenme reviso que hay una barbaridad de mensajes. Dice, es tu guardián Yahvé. El Salmo 121 sale la palabra guardián 2 veces, dice Carolina. El auxilio venía del Señor, la palabra que más le llamó la atención. A Cristina, a Yasmín dice, tu guardián no duerme. El versículo 7, te preserva el Señor de todo mal. Mari Jiménez, Guadalupe dice, el Señor guardará tu salida y tu entrada. O sea, excelente esa parte, ya lo vamos a ver. El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra. Olga Acero. Magdalena dice que el versículo 4, 2 veces la palabra auxilio, dice Carolina. El Señor te protege en todos los caminos, dice Olga. Fanny Roja, no dejará que tropiece tu pie, no duerme tu guardián. Mi auxilio viene de Yahvé, dice Luz Molina. Marisa Cerrato, el Señor te protege siempre. Excelente. Versículo 7, te preserva el Señor de todo mal, dice Janet Castro. Carolina López, 2 veces la palabra no duerme, 3 veces la palabra guarda. Sandra Patricia dice, el Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu vida, versículo 7. Berta Acosta, el Señor guarda en tus entradas y salidas ahora y por siempre. Carolina, o sea que el guardián no duerme, está ahí todo el tiempo con nosotros, claro que sí. El Señor es mi guardián, siempre me sostiene en la vida independientemente de los obstáculos que tengamos en la vida, dice María Griselda. Olga Cero, por favor, bueno, por favor cierra el micrófono. Ese versículo no lo leí yo. Bonis dice, te protegerá en todo lo que emprendas ahora y por siempre. Versículo 5, le llama la atención a Janet Romero. Betty dice, saluda, bienvenida Betty. Vamos a ver, este salmo dice, Marico Coquito, me confirma que yo creo y confío en aquel que todo lo puede, aquel que me sostiene, me cuida, me ama, me guía mis pasos. Vamos a ver qué dice Ángela Gaviria. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No permitirá que resbale mi pie, mi guardián no duerme. Incluso hay una canción, ¿no? Hermana Glenda, me parece, de este salmo. Es un salmo de protección y de ayuda, dice Magdalena. Blady Helena Tamara dice, saluda y dice que le llamó la atención el versículo 5. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege. Dios está siempre con nosotros, nos cuida siempre y nos muestra el camino, permaneciendo con Él a su lado en todo momento. Muy bien. Doña Carmela dice, me llama la atención el versículo 3. Bueno, ok, excelente Cristina. Ahorita yo quería hacer un comentario de eso. Dice que le llama la atención y le gusta el contraste. Sol, luna, entrada, salida, ahora y siempre, mal, vida. Excelente. Esos son los dualismos del hebreo. El idioma hebreo tiene unos dualismos, es decir, bien, mal, cielo, tierra, alto, bajo, dormir, vigilar, entradas, salidas, amigos, enemigos. ¿Ve? Todos estos dualismos, sol, luna, todos estos elementos son muy importantes, orden, desorden, todos estos temas. Entonces, siempre está como ese vínculo que existe entre lo divino y lo terreno. Ese vínculo que existe, esa relación que debe existir entre la divinidad y la humanidad. El orante, como decía don Edgar, que va caminando hacia un destino, va por un camino peligroso, pedregoso y espinoso, donde está peligrando su vida y va caminando, sin embargo, se relaciona en la oración con su Dios. Al levantar los ojos significa oración, ya lo vamos a ver. Y entonces ahí está la relación a partir del miedo, del temblor de los huesos, lleva al orante a relacionarse con la divinidad. Entonces, en este salmo se unifica el cielo con la tierra, la creación con su creador. ¿Vieron? Entonces, es supremamente importante. Dice Berta Acosta, me llama la atención la connotación de la palabra auxilio, que siempre viene del Señor. Por supuesto que sí. El supremo creador de todo lo que existe. Excelente, Berta. Ya vamos a ver el tema creacional de Dios. Janet Castro dice, Dios es fiel día y noche, no dormita, está preocupado, atento a lo que pasa. Salmo de confianza. Sí, además de ser un salmo de peregrinación, un salmo de subida, también un salmo de confianza. Dios nos protege día y noche. Dios nos libera
los peligros diarios, diurnos y nocturnos, porque es un Padre que nos ama y nos custodia. Y bueno, y más mensajes que ustedes muy amablemente nos escriben. Argenis dice, ¿de dónde me vendrán? Me imagino el auxilio, salmo de protección. Muy bien. Entonces, me parece excelente todo lo que ustedes escriben, muy bien, todo esto enriquece. Es un salmo para viajar, sí, un salmo de peregrinación, un salmo de subida, un salmo de confianza. Muy bien, excelente. Miren, en primera instancia este salmo lo dejé en esta presentación por una razón. Primero, para poder explicar más lo que estamos viendo, el tema de las palabras gancho. Son palabras que se repiten en alternancia, como en este salmo, que constituyen unas figuras paralelas que van emitiendo una idea y otra, entrelazándose una y otra. Entonces, por ejemplo, primer elemento que yo quiero que tengamos en cuenta en este salmo es lo siguiente. Ojo a la presentación, por favor, que lo que viene puede parecer enredadito, pero es muy interesante y yo quiero que la aprovechen al máximo. No se dejen asustar por todo lo que van a ver ahorita del Salmo 121. Primer elemento, antes de pasar la diapositiva, quiero mostrarles lo siguiente. Levanto mis ojos a los montes, 2 puntos, ¿de acuerdo? Ojo con eso. El hebreo no pone 2 puntos por pura casualidad. Si pone 2 puntos es por algo. Levanto mis ojos a los montes. Esa es la idea principal. 2 puntos. Luego dice, pregunta. Es raro que un salmo empiece con una pregunta. Y es una pregunta retórica, porque no le está preguntando a nadie. Acuerden que el orante va solo, va asustado. Y se pregunta, ¿de dónde me vendrá el auxilio? No espera que nadie le responda. Él tiene la respuesta. Y se responde así, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ahí ya tenemos palabras gancho. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Entonces, es interesante porque empezó diciendo, levanto mis ojos a los montes. Pero ¿quién le va a dar respuesta? ¿Quién lo va a auxiliar? ¿Los montes o el monte? Y al final dice, el auxilio me viene del Señor. En Jerusalén, camino hacia el templo, hay muchos montes. Entonces, está claro que es el Señor. Querido hermano, por si a usted le queda duda a qué Señor se refiere, además de estar con Elohim, que es el Señor, no es un Señor, es el Señor. No cualquier Señor, el Señor. Aclara diciendo, es aquel que hizo el cielo y la tierra, el Creador. Luego continúa. ¿Qué va a hacer este Señor? ¿Qué va a hacer Dios? No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Ojo a la repetición. No permitirá que resbale tu pie. Ojo, ya lo vamos a ver. Es temita de resbalarse. Tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. ¿Quién es tu guardián? Ese mismo guardián de Israel, el mismo que va a auxiliar a él que va caminando. Ese es un tema de comunión del pueblo. No solamente es mi Dios, es tu Dios, aquel guardián de Israel, y yo también hago parte de ese pueblo. ¿Vieron ustedes? Hay un elemento profundo. Segundo, el Señor te guarda a tu sombra. A su sombra. Está a tu derecha. Importantísimo eso, a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Este elemento me hace pensar, como alguien decía aquí, Génesis, creación. Sin embargo, ya el Salmo lo menciona tranquilamente, sol, luna, no hay ningún problema. En Génesis no lo puede hacer por la tradición politeísta, creían en muchos dioses. Entonces la Sagrada Escritura no menciona sol, luna, sino que dice astros, el astro que rige el día y el astro que rige la noche. Y todos entendemos que es el sol y la luna. Sin embargo, no lo menciona porque habían muchos dioses y el sol y la luna eran dioses que se adoraban en ese contexto. Entonces, porque lo que estaba tratando de hacer es unificar y que todos dejaran sus dioses y que creyeran en un solo Dios. ¿Se acuerdan? El Dios monoteísta, Yahvé. Entonces, ahí va por ese lado.
Este salmo ya no tiene ningún problema de decir, el día el sol no te hará daño, ni la luna de noche, pero es para significar la plenitud de la vida, no solamente en el día, ni solamente en la noche, sino en todo momento, ¿de acuerdo? Sol y luna. Pero si por si a usted le queda duda de que el Señor lo va a proteger en todo momento, extiende la idea y dice, el Señor te guarda de todo mal. Todo. O sea, ahí está englobando, todo es todo. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. ¿Vieron? Más profundo todavía. Y para terminar con broche de oro, dice el versículo 8. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Entonces es un salmo totalmente de protección, pero más que un amuleto, es un salmo de peregrinación y de ese encuentro entre el orante y su Dios. Bien, queridos hermanos, ¿alguna cuestión que quieran comentar ahorita antes de pasar entonces a explicar? Estamos en la parte de la introducción, ¿de acuerdo? Es la introducción al Salmo 121, esto que les acabo de decir. No sé si ustedes tienen algo que agregar así en los comentarios, por favor pueden escribir en el chat de lo que acabamos de decir, si hay alguna duda. Quiero que tengamos claro eso que acabo de decir para pasar al punto siguiente. Vamos a ver. ¿Está clarito? Esta es la explicación introductoria para ver todo el tema de las palabras gancho, por qué razón lo repite. El centinela es importante aquí, es un guardián, una persona que está atenta a todo lo que ocurre a su alrededor. El término derecha es importante, claro que sí, Cristina. Muy importante, porque a la derecha está la persona de más confianza, ¿de acuerdo? En el contexto hebreo. Es decir, en el hebreo tenías a la persona que le cuidaba al lado derecho. Todo claro por ahora, dice Juan Sebastián, muy bien. Aleida, excelente. Dicen que todo está clarito. Sí, presente, pasado y futuro. Muy bien. Bien, querido hermano, entonces aquí estamos ya, Salmo 121. Ya creo que ya más o menos estamos hablando el mismo lenguaje. Ya sabemos que es un salmo de peregrinación. Ok. Pasemos entonces ahora sí a estudiar el Salmo 121. Déjenme paso aquí la presentación y lo que ustedes van a ver ahorita entonces es esta explicación. Ahí está. Confirman, ya lo están viendo. Entonces, vamos, dice, Ángela lo relaciona con el Salmo 91, que es también un salmo de protección. Bien, ahí está entonces. Excelente, vamos a ver este Salmo 121. Primer elemento que quiero que tengan en cuenta es el siguiente. Voy a tratar de explicar. Vamos. Versículo 1. Levanto mis ojos a los montes. ¿Recuerdan que les dije que eso era muy importante? Los dos puntos explicativos. ¿Qué denota esto? Es una invitación profunda a la oración. Levantar los ojos a los montes, hacia arriba. El orante, en este contexto hebreo, está pensando, o más bien, nosotros les hago una pregunta, escriban en el chat. Cuando usted va a orar, usted como cristiano, cuando va a orar, ¿dónde está Dios? Es decir, pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace usted? ¿Cómo es su posición corporal cuando va a orar? ¿Qué hace? Mari Páez dice arriba, Mari Jiménez, arriba. Patricia dice en mi corazón. Berta. Eleo mis ojos, dice Cristina. Olga dice que en el corazón y se arrodilla. Dios está en todas partes, dice Maritza, a su lado y en el cielo. En todas partes, en el corazón, dice Lumulina. Fanny dice que en el corazón.
ora de rodillas, eleva la mirada al cielo, Nubia. Levanta su alma, dice Janet Reyes. Janet Romero, cierra sus ojos y lo visualiza y le habla. Janet Iglesias, se arrodilla, levanta las manos y ojos y ora. Pilar, de rodillas y con una posición de recogimiento. En su corazón, inclina su rostro, cierra los ojos. Miren qué interesante. Miren que Fanny Esther dice que Dios está en su corazón. Ella inclina su rostro y cierra los ojos. El orante hace lo contrario. El orante del Salmo 121 no inclina su rostro, sino que levanta los ojos y no los cierra, sino que los abre para ver a los montes. Miren qué interesante el contraste entre Fanny Esther Ladino y el orante del Salmo 121. Vamos a ir viendo, no se preocupe. Guadalupe, levanto los ojos a lo alto. Patricia Piñeros, en su corazón, Él está conmigo, no me... A ver, como dice aquí, Leslie, no me afano en verlo, solo sentir su presencia divina. Argenis dice en nuestro corazón. Nancy Fabiola dice, levanta la mirada. En todas partes, hermana Flor, en mi corazón, dice Abumael. Levanto la mirada al cielo, abro mis brazos hacia arriba. Es interesante ese gesto. Alabemos a Dios. Vamos a alabar y todos levantamos las manos. ¿Ve? Entonces ese gesto es interesante. Abrir los brazos, los ojos y orar. En su corazón, en la presencia del Espíritu Santo. Bueno, ya Blady ya se nota más ya lo cristiano. Interesante. Dios ocupa el centro de su corazón y cierra los ojos y se comunica con él, dice Carmela. Vamos a ver qué dice Aleida. Dios está en mi corazón porque lo invoco y le escucha. Betty dice, cuando oro tengo la certeza de que Dios está dentro de mi corazón, que está siempre conmigo. Vamos a ver, las manos abiertas, ojos cerrados, dice Sandra Patricia también. El orante abre los ojos hacia los montes para ver. O sea, usted levanta, miren, es que nos dice, levanto mis ojos a los montes. O sea, usted para qué, ¿cómo va a levantar la vista a los montes y no va a ver nada? O sea, si levanta los ojos a los montes para ver, ¿vieron? Entonces, y miro a mi corazón para hablarle mental o verbalmente. Y hay otros elementos profundos. Sandra. Ángela Gaviria, el Señor está dentro de mi corazón, la posición depende del momento, antes de orar invoco al Espíritu Santo. Janet Enciso, cierro los ojos y visualizo al Señor. Por eso también levanto los brazos, dice Mari Jiménez. Muy bien. Duilio, saludos a Geraldine, a toda la familia. Recogimiento y dice que concentro dentro de mí al Dios creador, dice Duilio. Muy bien. Hay que actuar siempre delante del Señor porque Él sabe lo que hacemos, está en todas partes. Y Magdalena, Yolanda Muñoz dice, yo alzo mis ojos al cielo para dirigir mi oración. Vamos a ver, miren qué interesante, dice Yasmín. Cuando se está al aire libre, se observa la inmensidad de la unión de las montañas y el cielo, en contraste de la creación y alabo al Creador. Levanta la mirada hacia el Señor, dice Gina Ovalle. Saludos. Dice Maricoquito, está en lo alto, arriba de mi vida. Vamos a ver, María Griselda dice, cierro mis ojos, siento que está enfrente de mí y hablo como si estuviera con un amigo contándole lo que me pasa. Cierro mis ojos y levanto mis manos al cielo, dice Gladys. Cerramos los ojos corporales y abrimos los espirituales, dice Fanny. Ok. Magdalena. Muy bien. Ok. Entonces miren qué interesante. Hemos hecho este ejercicio, hermanos, para entender una cosa. Y es que si nosotros leemos el Salmo 121 desde la óptica cristiana, habrán cositas que no van como a cuadrar. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque nosotros ya tenemos una interpretación cristiana. Y aquí estamos hablando de un orante, de un judío, de una persona que no es cristiana, es judía, es un hebreo. Por tanto, Dios no está en el corazón, Dios está arriba, Dios está en el cielo, Dios está en lo alto, ¿de acuerdo?
Ese es el pensamiento del hebreo. Nosotros los cristianos sí decimos Dios está en el corazón. Entonces si usted va de camino, usted dice que lleva a Jesús en el corazón y tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy. ¿Vieron? Si Jesús te dice amigo, o sea, llevamos de la mano, más confianza, es un Dios que camina con su pueblo, es un Dios que sufre con nosotros, es el pensamiento cristiano, Dios que está en el corazón. Cuando usted va por un camino, usted se siente protegido porque Jesús camina con usted. Cuando usted comulga, abre la boca corporal y espiritual y usted comulga, y es que Jesús entra en su cuerpo, entra en usted, en su alma, en su corazón. Y entonces eso es comunión, es estar, que Jesús esté dentro de usted. Entonces cuando nosotros caminamos, desde la óptica cristiana, nosotros vamos caminando con Dios. ¿Vieron? San Juan Eudes dice que nosotros debemos ser otro Jesús sobre la tierra. Eso implica entonces es hacer lo que Jesús haría, pensar como Jesús pensaría y tratar al otro como Jesús lo trataría. Entonces, esto ya es cristiano, 100% cristiano. Y me parece excelente porque el curso está dirigido a personas cristianas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del cristianismo, nosotros es la concepción. Dentro de la concepción hebrea, no. La concepción hebrea es Dios está arriba en la montaña. Por tanto, cuando el orante camina, va solo. No es que Dios va en su corazón. Eso no lo entiende un hebreo. Nosotros lo entendemos, pero un hebreo no. Por tanto, el hebreo se siente desprotegido, se siente robado, se siente asaltado, se siente muerto. Así que es necesario orar. Entonces, yo quiero que tratemos de meternos en la cabecita esa lógica, ese contexto. ¿De acuerdo? Entonces, así, teniendo claro esto, que el orante va solito, Dios está en lo alto, o sea, está en el cielo o está en el templo. Por eso es importantísimo ir al templo a orar, al encuentro con Dios que está en el templo. Ahora ustedes imagínense la importancia entonces de la destrucción del templo para un hebreo, cuando fueron saqueados, cuando fue robado el templo, cuando fue destruido, su ciudad fue destruida. Imagínense ustedes. Nosotros decimos, por la pandemia nos cerraron los templos, pero tenemos eucaristías virtuales, tenemos todas estas formaciones virtuales, Jesús está en mi corazón, está en mi casa, está en mi familia. ¿Correcto? Excelente, esa es la interpretación cristiana. Pero para un hebreo esto es tremendo, hermanos. Que le quemen el templo, la ciudad, le saqueen todo, le roben todo y quedan desprotegidos totalmente. ¿Vieron? Por eso están lamentándose. Los salmos de angustia y de súplica y de dolor. Tratemos de comprender el corazón del orante. Por eso don Edgar decía ahorita que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esa es la gran alegría que siente el orante, porque Dios está ahí en el templo. ¿Vieron? Entonces, levanto mis ojos a los montes. Por esa razón empieza así. Y por eso les decía que en la Biblia, monte, montaña, altura, significa oración, encuentro con Dios. ¿De acuerdo? Por esa razón. Y eso lo heredamos nosotros de la cultura hebrea, de levantar las manos, de pensar en Dios, en el cielo, en lo alto, ¿ya? Pero lo cristiano propio ya es que Dios está aquí, porque Dios se encarnó en Jesucristo, se hizo uno de nosotros, como es el himno cristológico, el nombre que está sobre todo nombre, de Filipenses, que incluso es la primera lectura de hoy, de la Eucaristía. Entonces, todos estos elementos. Miren todo lo que podemos decir solamente de la primera parte del versículo 1. Levanto mis ojos a los montes. Es una invitación a la oración. ¿Claro, hermano? Esa era una nota aclaratoria para poder seguir, para que ya no estemos leyendo el Salmo 121 en el contexto cristiano, sino en el contexto hebreo propio del orante. ¿Claro? ¿Claro, hermanitos? Muy bien, ladies. Excelente. No se me vayan a escandalizar, por favor, que yo no estoy diciendo cosas raras. Yo estoy tratando de serles lo más fiel posible al texto como tal, al hebreo. Y dado que Salmo no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo, tengo que decirles estas cosas, ¿verdad? Entonces, es importante. No significa que nosotros ya no podamos hacer una interpretación cristiana, claro, ya es lógico que sí se hace.
pero yo trato de explicarles este salmo desde su origen, ¿no? Muy bien. Pasemos entonces. Levanto mis ojos a los montes. Entonces, esa es la invitación a la oración. Ahora, hay una pregunta retórica, como les decía. ¿De qué monte? ¿De qué monte me vendrá el auxilio? Porque pregunta, ¿de dónde me vendrá el auxilio? La gran pregunta que se hace este hombre es, ¿de qué monte? Se pregunta a sí mismo. Y se la responde en el versículo 2. En el versículo 2 se responde de dónde vendrá ese auxilio, de qué monte. Miren, hermanos, qué interesante. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Primer elemento, versículo 2. De mi monte. ¿Cuál es tu monte? Yo les pregunto en esta noche, ¿cuál es su monte? ¿Cuál es el monte de cada uno de nosotros? El monte de este orante es Yahvé. ¿De acuerdo? Acuérdense que lo que vimos en las primeras clases de Salmos, lo que implica Yahvé, que Yahvé no es un nombre, es la identidad, es lo que hace Dios. Yahvé, ¿de acuerdo? Entonces, no es tanto el monte, o sea, no es del monte del Señor que le viene el auxilio, sino del encuentro con el Señor. No es tanto el monte, sino el Señor mismo. Su monte es Yahvé. Entonces, de ahí le viene el auxilio. El hombre está desesperado y se pregunta, ¿quién es mi protección? ¿Quién es mi monte? ¿Quién es mi seguridad? Es Yahvé. Una vez que tengo claro esto, quién es, a quién me acojo y quién es mi centinela, continúo explicando qué características tiene este ser, Dios, que me va a proteger y que es mi monte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es? Es ese mismo que hizo el cielo y la tierra. Y aquí viene un elemento importante que es toda experiencia de Dios es creacional. Quiero que lo tengan presente. Toda experiencia de Dios es creacional. La creación no se ha terminado, queridos hermanos. Dios sigue creando día a día. Nos crea y nos recrea a todos nosotros. Pero nosotros tenemos que ser dóciles, dejarnos moldear, dejarnos crear y recrear por Dios. Entonces, ¿cómo nos crea Dios y nos recrea? En esa experiencia de encuentro con Él. Así como crea el cielo y la tierra, el orante sabe que Dios lo va moldeando. Entonces, esa experiencia de Dios es creacional. Pregunta entonces, ¿de qué manera crea Dios? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo es que Dios crea? ¿De qué manera crea Dios? Díganme por favor en el chat, escriban ahí, ¿de qué manera ustedes creen que Dios está creando cada día? ¿Cómo crea Dios? Daniel, Se te pasó la diapositiva. La pasé a propósito. ¿Cómo crea Dios? con amor. Vamos a ver. Dios Con crea con amor. amor. ¿De qué otra manera crea Dios? Con sabiduría. Con sabiduría. ¿Cómo más crea Dios? Hablando, dice Patricia. Dios crea en cada encuentro transformando al hombre. Vamos a ver, dice aquí, Con amor. con la conversión del hombre. A través del Espíritu Santo nos inspira el pensamiento, el lenguaje y acciones. Y ahí nos va moldeando. Con el Inspiración. encuentro con Dios. En el desarrollo de toda la humanidad, en todos los sentidos, en lo espiritual, en lo material, en lo científico, ahí va creando Dios. Muy bien, excelente, Edgar. Dios crea, dice con nosotros de acuerdo a lo que le pedimos. Marbella. Por ejemplo, Daniel, ¿cómo crea Dios naciendo de nuevo a través del bautismo? ok, excelente, Guillermela. Dios nos crea nuevas criaturas en el bautismo, claro que sí. Nos mete en lo material, en lo espiritual, en el amor, en la sabiduría. Dice aquí con la participación del hombre dándole sabiduría, discernimiento e inteligencia. Guadalupe. Vamos a ver.
Dios crea con su palabra por medio del Espíritu Santo, dice Ingrid Castro. Crea con la palabra, todo lo hace nuevo, Ángela Gaviria. Con sabiduría divina. En la historia de salvación, Dios crea y recrea. Muy bien, sigamos entonces. ¿De qué manera crea Dios? Y el salmista, en este Salmo 121 vamos a encontrar un elemento interesantísimo, queridos hermanos. Y sucede lo siguiente. Los próximos versículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Salmo 121 es la explicación de qué manera crea Dios. Es la respuesta. Versículo 1 simplemente invita a la oración. Se pregunta de qué monte y responde que es Yahvé y que es su monte y que es su protección. Y luego dice que es el que hizo el cielo y la tierra porque la experiencia de Dios es creacional. O sea, es una oración en la que me encuentro con Dios no para pedirle un favorcito como un mago. No es un genio que froto la lámpara y me cumple el deseo, el milagrito. No. Es una oración que implica transformación profunda del orante. Entonces, esta experiencia es creacional. Por eso nos preguntamos, ¿de qué manera crea Dios? Y traza una raya ahí que separa el versículo 1 y 2 del resto del Salmo, que es el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es la explicación que nos va a dar el orante, cómo es que Dios crea. Y vamos entrando en materia. Entonces, primero, versículo 3 empieza diciendo, no permitirá que resbale tu pie. No permitirá que resbale tu pie. Versículo 3. O versión de América, no te dejará caer. Ojo, no te dejará caer o que resbale tu pie. Ese resbale o caer implica errar, equivocarme. Entonces no solamente Dios perdona la embarrada que hizo, sino que Dios le está protegiendo desde antes de embarrarla. Pero para eso implica una profunda relación con Dios. Miren lo que está en el versículo 1 y 2. Para que pase esto, en el 3, debo haber cumplido con lo anterior. Haber orado, tener claro de dónde me viene mi auxilio, quién es mi todo. Muchas veces nosotros le embarramos porque no tenemos claro, o porque se nos olvida, o porque nos apartamos, o por todas las realidades que podamos vivir. ¿De acuerdo? Y que muchas veces nos alejan de Dios. Entonces, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El orante nos dice, garantizamos, si cumplimos los dos puntos anteriores, garantizamos el tercero. No permitirá que resbale tu pie. Pero, esa manera de errar, ¿cómo es que Dios no permitirá que resbale tu pie, querido hermano? Hay 7 maneras como Yahvé va a evitar que usted caiga, va a evitar cómo su pie resbale. 7 maneras. Acuérdense que 7 en la Sagrada Escritura significa plenitud. Entonces, plenamente Dios va a evitar que usted le embarre, en otras palabras. Primera forma, ahí hay 7 que les digo, 7 maneras de evitar que su pie resbale. La primera está en el mismo versículo 3, no durmiendo. Dios no se aparta. El dormirse implica un momento en el que la conciencia se aparta de la atención que le está prestando. Entonces, en cambio, si usted está despierto, usted está atento. Entonces le está diciendo, Yahvé no se va a olvidar de usted, de su seguridad. Va a estar atento, va a estar guardando, va a estar aguardando y va a estar protegiendo, siendo un centinela. No es cualquier centinela, es Dios el que está a tu derecha. Entonces, no permitirá que te resbale tu pie. La primera manera es porque es tu guardián y no duerme. Pero aclara, segunda manera que no permitirá que resbale tu pie está en el versículo 4. No duerme ni reposa, y explica y aclara y continúa la idea. Es el guardián de Israel. O sea, no solamente es tu Dios, tu guardián, o tu guardián personal, es del pueblo. ¿De acuerdo? Del pueblo, de todo el pueblo de Israel. Entonces,
no duerme ni reposa el guardián de Israel. Segunda manera. Y tercera manera de proteger para que su pie no resbale está en el versículo 5. El Señor te guarda a su sombra. O sea, no solamente está a tu derecha, como lo va a continuar diciendo, está a tu derecha, sino que también Él busca, ¿cómo les digo esto? Dios está a tu derecha, pero está haciéndote sombra. Es decir, como para que no te vean, no te hagan daño, no te dé el sol, porque va a continuar luego desarrollando la idea. Para que no le dé frío, lo va a estar protegiendo. Entonces, el Señor lo guarda a su sombra. Luego, viene la cuarta manera de proteger y es: de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Te protege de los peligros del día y los peligros de la noche. ¿Quién? Con el que está a tu derecha, que es Yahvé, que es tu monte y que te hace sombra. Te protege, tu guardaespaldas, tu guardián. ¿Vieron, hermanos? Vamos entonces entrando en esos elementos. Sigamos. Quinta manera para evitar que tropiece su pie. Versículo 7. El Señor te guarda de todo mal. Te guarda de todo mal. Ya no solamente del sol, de la lluvia, del sereno, sino que de todo mal. De los enemigos, de los asaltantes, de todo. Y hay algo más. El sexto punto es: Él guarda tu alma. Ahora no solamente te protege de las fieras salvajes, del sol abrasador, del frío de la noche, de los asaltantes y ladrones, sino que también cuida y guarda tu alma. Hay un elemento profundo, espiritual, de acompañamiento. ¿Vieron ustedes? Y el séptima manera o elemento de evitar que tu pie tropiece es, como lo muestra el versículo 8. Y dice: el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Ya lo vamos a ver. Como pueden ver, ahí están entonces las 7 maneras como Dios velará para que usted no le embarre, para que su pie no resbale, para que no se caiga. 7 maneras, plenitud. Ahora, ¿qué sigue? Cada parte, este salmo, los próximos versículos 3, 4, 5, 6 y 7 y 8 está dividido 2, 2 y 2. Es decir, en 3 grupos. 3 grupos de 2. El 3 y el 4 conforman un grupo. El 5 y el 6 conforman el segundo grupo. Y el 7 y el 8 conforman el tercer grupo. El primer grupo, versículos 3 y 4, entonces cada grupo responde a una pregunta concreta. Entonces, en la primera parte, versículos 3 y 4, responden a la pregunta: ¿dónde y sobre quién obra Dios? ¿Dónde y sobre quién? Y la respuesta es Dios, lo que ustedes mismos ya estaban diciendo. Dios obra sobre la historia de la humanidad. Ahí no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Protege a su pueblo, toda su historia, toda su realidad. ¿De acuerdo? Entonces, así, allí es el lugar. Entonces, el primer grupo, 3 y 4, es ¿dónde y sobre quién obra Dios? ¿Sobre quién? Sobre la humanidad entera. Ahí está la protección de Dios. Pasemos al segundo grupo. El segundo grupo está compuesto por el versículo 5 y versículo 6. Y la pregunta es: ¿cómo es el hacer de Dios? O sea, primero es ¿dónde y sobre quién? Y el segundo es ¿cómo? Es la manera. A pesar que ya lo hemos dicho en 7 maneras cómo Dios lo hace. Así está obrando Dios. Es un Dios que crea y recrea, hemos dicho. ¿Cómo es ese hacer? Él lo profundiza más el versículo 5 y 6. Y el versículo 6 es ¿cómo lo hace? El 5. El Señor te guarda, su sombra está a tu derecha. El día el sol no te hará ni la luna de noche. Así lo hace. Siendo tu sombra, siendo tu protección, siendo tu guardián. Entonces, ¿qué implica estar
a la derecha, porque dice que es tu sombra y está a tu derecha. ¿Qué implica? Implica lo que dice el versículo 6, protegerte en todo momento de la furia del sol y del peligro de la noche, de la luna. Entonces el día del sol no te daña, ni la luna de noche. Todo lo que implica día y noche. Tu realidad completa, tu historia completa, tus momentos felices y tus momentos tristes, tus momentos de felicidad y tus momentos de lágrima, tus momentos de risa y tus momentos de lamento, tu alegría cuando nace un nuevo miembro de la familia y tu tristeza cuando se va un miembro de tu familia. Todas estas realidades, eso implica que Dios esté a tu derecha. ¿Vieron, hermanos? Eso implica. ¿Cómo es el hacer de Dios? Dios que te protege en las buenas y en las malas. No es un Dios que sale corriendo cuando te va mal. Está ahí, a tu derecha, en las buenas y en las malas. Otro elemento. Tercer grupo. Ya respondimos entonces, primero ya sabemos quién es Dios. El que crea, es el monte, es mi auxilio, es mi guardián. También sabemos que Él no duerme, sabemos que no reposa, sabemos que es el guardián de Israel, no es cualquier guardián, es el de Israel. Sabemos que es el que me hace la sombra, sabemos que está a mi derecha, sabemos que me protege en las buenas y en las malas. Ahora quiero saber, ¿para qué hace eso Dios en mi vida? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué hace eso Dios? Y viene entonces el tercer grupo, versículos 7 y 8. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. Esa es la razón. Tu alma. Él va tras tu alma. ¿Por qué? Porque le pertenece. De Él venimos y hacia Él iremos. Él está detrás de nuestra alma, protegiéndola, cuidándola, lo que le pertenece. Entonces, ¿para qué hace eso Dios? Versículo 8. El Señor guarda tus entradas y salidas. Varios de ustedes dijeron que les llamaba la atención esta parte. Y miren qué bonito. Cuando dice entradas, se refiere al momento cuando usted nació, cuando usted entró al mundo. Y cuando dice salidas, se refiere al momento de la muerte, cuando usted parta de este mundo, salga de esta tierra. El Señor guarda incluso cuando usted nació y cuando usted muere. Entonces, cuando nace y cuando muere. Entradas y salidas, Él te guarda. Si está vivo, ahí le está mostrando hasta el versículo 7 cómo Dios lo va a proteger. Incluso el Salmo le asegura que en el momento de la muerte, Dios estará ahí también protegiendo. ¿Por qué? Porque Él guarda tu alma. Versículo 7b. Esto lo repite una y otra vez. Es lo que significa ahora y por siempre. Significa que es un círculo. Se repite una y otra vez. ¿De acuerdo? Una y otra vez. Se repite. Ahora y por siempre. No es que solo es una oferta de tiempo limitado, que se acabó y ya. No, se repite una y otra vez. Si usted no la ha embarrado, Dios le va a proteger. Si usted se encomienda y le pide a Él, Él le va ayudando, le va ayudando. Si ya resbaló, entonces Él le va ayudando a levantar también. ¿Por qué razón? Porque Él guarda tu alma, tu alma. Entonces, Dios, queridos hermanos, yo les concluyo esta reflexión de la siguiente manera. Dios conoce el itinerario del peregrino. Dios conoce nuestro itinerario de peregrinaje en esta tierra. Sabe cuándo nació don Edgar, todo lo que ha hecho y así. Es el itinerario, nuestra agenda diaria. Lo bueno y lo malo, porque Dios te protege de día y de noche. Ojo, Él conoce los momentos bonitos y los momentos feitos de nuestra vida. Todo. Aún así, Él está ahí dándote sombra a tu derecha. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece este salmo? Ahora que hemos podido reflexionar estos elementos. Hay muchísimo más, podríamos decir mucho más, pero es como lo que he querido rescatar hoy en este sentido, a propósito de este curso y de las palabras gancho, las palabras repetidas. Miren por qué razón es que repite una y otra vez. Él te guarda, Él te guarda, Él te guarda. Es tu guardián, es tu guardián. No duerme, no duerme. Te cuida en tus entradas, tu salida. Él es mi auxilio. El auxilio me viene del Señor.
¿Por qué repite? Por esa razón, lo acabamos de ver. Vamos a ver. ¿Cómo les parece? Quien quiera comentar algo por el micrófono lo puede hacer. Dice su nombre. Estoy pensando y imagínese, Dani, de qué error me sacó hoy, porque cuando yo leí por primera vez este salmo hace como unos 5 o 10 años, lo tomé para mí, sí, pero en el versículo donde dice que el sol no hace daño ni en la luna de noche, porque como ustedes saben, yo sufro de la piel. Entonces yo decía, yo tan voy a tenerle miedo al sol si el sol lo creó Dios, fue para... O sea, lo tomé para mí, pero en otro sentido, ¿no? Hasta hoy, hasta esta noche, a través de su explicación entendí eso. Yo sé que el sol es para nosotros y la noche también para uno recrearnos y aprovechar la palabra, ¿no? Pero gracias porque de verdad hoy entendí qué quiere decir ese versículo, el 5, el sol no te hace daño. Como a mí me prohibieron el sol y noto que de noche noto que el sereno me hace daño, entonces yo me agarré de ese versículo clamándole al Señor que no permita que el sol me haga daño para la piel y el sereno no me haga daño en la noche cuando tenía que salir, ¿sí? Pues no estoy desfasada, pero tampoco era como la realidad. Gracias, Daniel, por explicarme y darme a entender en esta noche ese versículo. Muy bien, Gladys, claro que sí, importante. Quiero decir una cosita, y es que ahí debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que siempre se ha dicho, de no tomar los textos al pie de la letra, porque todo tiene una explicación, una razón de ser, un mensaje teológico, y por esa razón es que estamos haciendo este curso y muchos más que podrán hacer, para tener un acercamiento a la palabra, al texto como tal, y poder hacer una interpretación más adecuada y no interpretarlo muchas veces al pie de la letra, porque ¿quién podría decir? No, yo confío en el Señor es mi auxilio, oro y paso haciendo ayuno y oración, entonces claro, me voy al sol, aunque me hayan dicho que me hace daño para la piel, y me voy al sol porque el Señor es mi sombra y Él me va a proteger. Y entonces usted sabe que le hace daño al sereno, y entonces se ve en la noche y se va por ahí a unos lugares peligrosos porque el Señor lo protege de noche. No, eso es tentar al Señor y estamos interpretando mal el texto. Entonces ya es interesante a propósito del comentario que hacía Gladys, ¿verdad? Entonces, por eso esta razón, este estudio que se hace para poder tener en cuenta estos elementos. Daniel. Sí, vamos a ver quién más. Daniel. Adelante. Quería hacerte una pregunta con respecto a la diapositiva que tienes puesta con relación al versículo número 6. Ahí hay una flecha que está por debajo de cómo es el hacer de Dios. Y trae una flechita. Y esa no la entendí cuando estuviste en la explicación ahí, no la entendí. Okay. Dice, lo que decíamos es que el versículo 5 es el segundo grupo de la explicación de qué manera habla Dios, de qué manera actúa Dios, cómo crea Dios. Y el segundo grupo dijimos que está compuesto por el versículo 5 y 6. Y el versículo 5 dice, el Señor te guarda a su sombra. Y cuando dice, está a tu derecha, sale una flecha morada hacia donde dice, ¿qué implica? ¿Qué implica que Dios esté o que el Señor esté a tu derecha y que sea tu sombra? Vuelve la flechita azul por debajo de cómo es el hacer de Dios y te dice, te lo explica en el versículo 6. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche, y lo que acabamos de explicar. ¿Listo? Daniel, por favor, algo que quería. Sí. Daniel, es que me gustaría que me explicara la parte donde yo dije que como oraba con corazón, que Dios, ¿dónde está Dios en mi corazón? Y que como inclino mi rostro, cierro mis ojos. Es una manera en que yo lo hago porque al cerrar mis ojos siento como esa presencia de Dios y me concentro mucho más en la oración. Al cerrar esos ojos corporales, abro los espirituales. Pero entonces el Salmo me dice, levanto los ojos a los montes. ¿Está mal la forma en que yo digo que estoy orando? No, Fanny.
No, simplemente lo que estábamos haciendo era como, lo que yo quería hacer con el ejercicio es que miráramos el contraste entre el Salmo 121 del hebreo con la oración o el pensamiento que tenemos nosotros como cristianos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera como lo hace el orante. Pero nosotros como cristianos ya lo hacemos de otra manera. Y es cerrar la vista para evitar desconcentrarnos, pero también hacer una mirada al corazón y todo este tema ya del corazón, de introspección, de revisarme. Esto ya es cristiano y está bien. Eso es como la manera como nosotros lo hacemos. Entonces está bien inclinar la cabeza, orar, arrodillarnos. Todo este gesto ya es Nuevo Testamento. ¿Vieron ustedes? Incluso en la Sagrada Escritura pues tenemos cuando el publicano ora de rodillas, se golpea el pecho, inclina su cabeza, dice no soy digno de levantar la mirada. ¿Ve? En gesto también de humildad y de entrega. Y Dios y Jesús ve ese gesto y lo toma en cuenta. ¿Sí, Fanny? Entonces, está bien, sí. No es que esté mal, es simplemente que estamos haciendo el contraste entre la manera de ser de un hebreo y la espiritualidad cristiana. Bueno, Daniel, muchas gracias, Daniel. Daniel, perdóname un segundito. Ese tres perfección se refiere a cuáles 3 puntos, al que no duerme, al que no reposa y a cuál más. Ok, el 3 perfección se refiere a las 3 partes que les dije, que está estructurado, el versículo 3 y 4, primera parte, con la pregunta, ¿dónde y sobre quién obra Dios? Segunda parte, ¿cómo es el hacer de Dios? Y tercera parte, ¿para qué hace Dios? Esas son las 3 partes, 3 corchetes que están ahí. Esas es las 3 maneras como, es que se desarrolla en 3 preguntas, ¿no? Ese hacer de Dios. Y es perfección, ustedes saben, la Sagrada Escritura, la perfección, y el 7, plenitud, que ya lo vimos también. Germán. Vamos a ver, me permiten un momento, voy a leer los mensajes que ustedes escriben aquí también. Participan, pero sí están escribiendo, entonces vamos a ver, permítanme. Dice Janet Iglesias, vamos a ver. Hay bastantes mensajes, voy a leer algunos. Qué salmo tan profundo y explicado y más claro para entender esta alabanza preciosa y saber que siempre está cerca de nosotros, cuidándonos y guiándonos. Dice Guadalupe, su explicación nos ayuda a profundizar y entender de buena manera lo entendido del Salmo y hacer orar de mejor manera, entender que la entrada hace referencia al nacimiento y salida de la muerte. Vamos a ver, Carolina López, el Salmo de respaldo de Dios, que Dios tiene sobre nuestra vida en las buenas y en las malas, en nuestras virtudes y defectos. Así es. El Señor nos acompaña en todo momento, pero nos deja en libre albedrío, dice Nancy Fabiola. Así es, sí, por eso empieza. Miren que no es Dios levantándole la cabeza al orante. Es el orante que por su iniciativa dice, levanto mis ojos a los montes. En su libertad lo hace. Usted es libre de levantar la cabeza y ver hacia Dios. O, en humildad, al estilo cristiano, inclinar la cabeza y atreverme a pedir, a hablar con Él. Eso es un gesto importante. Es un salmo muy hermoso, completo, encierra un significado muy importante para nuestra vida de Zenobia. Muy bien. Un salmo hermoso, estudiado a profundidad. Es un salmo que nos llama a confiar más en Él, fortalecer nuestra fe. Hermosa manera de entender el obrar de Dios en nuestra vida, dice Sandra Patricia. Dice Marta Josefina, el Señor nos confirma que nos conoce y guarda desde antes de nacer, durante nuestra vida hasta la muerte y por siempre. Así es. Muy bien. Dani, ¿de dónde sale la palabra itinerario del peregrino, esa frase? No. Esa palabra no aparece en el Salmo. Esa palabra es la conclusión a la que llegué y que les quise compartir. No, sí, cuando es claro. Cuando es claro. Dice ahora y por siempre, del versículo 8, ahora y por siempre, ¿qué implica ese ahora y por siempre? Pero está la flechita en morado que dice, esto significa que se repite una y otra vez, es decir, siempre, siempre, ahora y por siempre, no es que ya se acabó. ¿Ve? Entonces, ahora y por siempre, repite una y otra vez y Dios conoce nuestro caminar, nuestro andar, conoce el itinerario del peregrino. Nosotros como peregrinos en esta tierra
Si dice que está en el día y en la noche, en las buenas y en las malas, significa que también conoce nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones en todo momento. Él está ahí. ¿De acuerdo? Entonces es para como una especie ahí de conclusión, que Dios conoce el itinerario del peregrino. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la conclusión que yo llego y se las comparto. Ustedes pueden llegar a otras más. O también pueden decir que no están de acuerdo con eso. ¿De acuerdo? Entonces no hay problema en esa parte. ¿Listo? Vamos a ver qué más tienen que decir respecto de este salmo. Bueno, Daniel, yo quería participar en esta parte Sí, adelante. El sol y la luna, pues, Señor la creó siempre para un beneficio para el ser humano. Y ahora que hablábamos aquí que nos guarda de día, nos protege del sol en el día y de la luna en la noche, porque cuando mirábamos en el éxodo del pueblo de Israel, el Señor utilizó estos dos astros para guiarlos a ellos en la noche. Para que el sol no le hiciera daño. Entonces, él iba ahí siempre en medio de ellos, protegiéndolo para que ninguno de estos dos astros le hiciera daño a ellos, especialmente el sol en el día, como estaba en un desierto, era bastante como peligroso para la piel de la persona o para la sofocación o algo que lo agotara. Y el Señor, como dice aquí, Él lo estaba guardando a ellos. Y así como guardó al pueblo de Israel, también nos guarda a nosotros hoy, que somos el pueblo de Israel, también nos guarda de todos los peligros, de todos los males. Y especialmente el sol, pues que si nos abusamos de él, ya nos puede causar perjuicio, la piel, nos puede quemar la piel o algo. En esto era que quería participar. Gracias. Daniel. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Pues que o sea, yo tengo como una duda que no se me ha aclarado muy bien. O sea, pues como tú decías de que pues al hablar del sol y de la luna, ya que pues en ese entonces eran unos dioses, sí, de acuerdo pues a la religión politeísta, eran pues unos dioses, sí, no se veían como lo que pues conocemos ahora, sino que eran dioses. Pero también como decían pues que porque se iba como a evitar el nombre del sol y luna si eran parte de la creación de Dios. Es como que lo que no entiendo, si era la creación de Dios, pero pues como pasan otros salmos que se evita nombrarlos porque son tomados como dioses. Entonces esa es como mi duda, o sea, ¿por qué los ven así como dioses o por qué lo evitan si son creación de Dios también? Ok, muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, los salmos no omiten el nombre, como lo pueden ver. El Salmo 121 es un ejemplo. De día el sol no te hará ni la luna de noche. No tiene ningún problema en mencionarlo. Porque los salmos están escritos en otro contexto. En un contexto de una experiencia de un pueblo. Un pueblo que ha caminado con los patriarcas, ha caminado con los jueces, ha caminado con los reyes, ha caminado con los profetas, ha caminado con la escuela sapiencial, y ahora camina también con toda la peregrinación hacia el templo. Y bueno, toda esta experiencia. Entonces tiene un recorrido ya el pueblo de formación, de espiritualidad, o sea, ya estamos hablando del pueblo de Israel en todo su esplendor. Lo que sí omite el nombre de los astros es el Génesis, ¿de acuerdo? Pero ya ese es punto aparte. Lo que pasa es que yo solo lo mencioné nada más porque les dije que los salmos están escritos, ¿se acuerdan? En 5 partes, decíamos, que hace pensar en el Pentateuco, y acuérdense que uno de los primeros libros del Pentateuco es el Génesis, el primer libro. Entonces, y este salmo está escrito en clave de creación, como ya lo pudimos ver, de creación, y la creación está capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, en sus 2 versiones. El Génesis es prematuro, en el momento en el que se escribe, el pueblo todavía apenas está, digamos, como arrancando la experiencia. Entonces se está luchando por dejar el politeísmo. Si no, miren lo que pasó con Moisés, cuando bajó de la montaña con las tablas de la ley. ¿Qué estaba haciendo su pueblo?
adorando a los dioses, ahí al becerro de oro. Y bueno, esto se ve más bien en una clase de introducción general a la Biblia o en un curso de Pentateuco, ahí se profundiza. Los que ya vieron introducción general a la Biblia conmigo sabrán de lo que les estoy hablando, lo que implica toda la adoración al becerro, a Astarte y todos estos dioses. Pero el Salmo como tal no tiene ningún problema en mencionarlo, como lo puede ver. Sin embargo, para el Génesis sí es un problema, porque claro, es diferente que usted le vaya a predicar a un grupo de oración que tiene 30 años de reunirse, a irle a predicar a unas personas que se reúnen por primera vez y que no saben nada de ni siquiera manejar la Biblia, ni siquiera nunca han estado en una clase o ni siquiera saben lo que es la fe. Entonces es diferente el lenguaje, ¿no? Entonces eso es la misma lógica. El Génesis maneja un lenguaje, bueno, el Pentateuco en general maneja un lenguaje porque es un pueblo primitivo, está empezando una experiencia de encuentro con Dios. En cambio, los salmos ya tienen todo un bagaje, todo un recorrido. Imagínense incluso en lo que están pensando ellos. En palabras gancho, están pensando en dejar escrito una experiencia para que su generación continúe, para que no se pierda la tradición. O sea, ya está una gente ya evolucionada en la fe. ¿Listo? Espero, Juan Sebastián, que haya aclarado su duda. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bien, entonces eso ha sido lo que es el Salmo 121. Para terminar entonces, ¿qué significa Sión para el Antiguo Testamento? Miren que hemos estado hablando bastante de Sión, los cánticos de Sión, ¿se acuerdan ustedes? Ahora una peregrinación hacia el santuario, hacia el templo, Sión que implica el pueblo, que implica todos estos elementos. Quiero que también tengamos en cuenta el Salmo 132, versículos 13 y 14, que nos explica un poquito, o al menos podemos entender algo, qué significa Sión para el Antiguo Testamento, para que lo tengamos en cuenta en el momento de adentrarnos en el estudio de los salmos. Entonces vayan por favor a su Biblia y revisen el Salmo 132. Para finalizar, quien lo encuentre por favor lo lee. Solamente es muy breve, 132 son 18 versículos, pero solamente vamos a leer el versículo 13 y 14. Ahí está la explicación. El Señor ha escogido el monte Sión, lo ha elegido para vivir allí. Este es el monte donde siempre quiero estar. En él viviré, porque así me agradó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Primer elemento, entonces, ¿qué significa lo que estamos viendo? ¿Qué significa Sión para el Antiguo Testamento? Cuando digo Antiguo Testamento me refiero más que todo para el orante, ¿no? Para Israel, para este pueblo peregrino. ¿Un sitio? ¿Un espacio? Entonces, ya vimos. Sí, puede significar un sitio, un espacio. Versículo 13 y 14, Sión, ahí está. Pues el Señor ha elegido a Sión. Sión ha elegido a Sión. Esa Sión está implicando el pueblo mismo, la persona como tal. Ha querido vivir en ella, pero ahora es un lugar. Entonces, miren qué interesante. Podemos encontrar siete razones o 7 sentidos del significado de esa palabra, Sión, según estos dos versículos. Puede ser casa, puede ser refugio. Ese es el primer elemento. Un segundo elemento es que Sión puede ser el pueblo mismo. Dios ha escogido a Sión como pueblo de su heredad, dirá otro salmo. También Sión puede ser su descanso, el lugar de descanso. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes? Como el templo, por ejemplo. Entonces el templo, Sión, voy para allá, me alegro cuando entro, estoy protegido ahora sí, ya no estoy en el camino, en el monte, donde hay tantos males, ahora estoy descansando en su casa, en su templo. Entonces también esta idea da paso a la siguiente. Sión también puede ser su seguridad. ¿De acuerdo? Descanso porque es el lugar de mi reposo para siempre. Pero también es mi seguridad porque dice el orante, ahí quiero descansar. ¿De acuerdo? Entonces se siente seguro. Pero también Sión puede denotar también
como la esposa, la esposa. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios se casa con su pueblo. ¿Vieron? Ya en otros salmos profundizaremos esos elementos. Así te esposa el que te constituyó, ¿se acuerdan? Ese salmo, entonces ya lo veremos en otro momento. Solo estoy mencionándoles así rápidamente lo que puede significar Sión para el Antiguo Testamento, para el hebreo. También Sión es su gloria. Todos estos elementos ténganlos presentes para, por ejemplo, para leer los salmos de cánticos de Sión. El cántico de Sión no implica solamente una cosa, miren todo lo que significa. Y séptimo, también es su elección, el pueblo elegido por Dios. También es su elección, el gesto mismo de elegir. Es lo que mueve a Dios a actuar. No solamente es el destinatario de su elección, sino que es el movimiento como tal, su elección. No escoge otra cosa más que su elección, Sión. 7 elementos, Sión, para el Antiguo Testamento, desde Salmo 132, 13, 14. Ahora, quiero que tengan en cuenta también este elemento. Sión tiene 4 prefiguraciones. Encontramos 7 significados, hay más, pero al menos 7 para el Antiguo Testamento, para el hebreo. Pero miren, para el cristiano, para la experiencia cristiana, para nosotros, Sión tiene 4 prefiguraciones. Jerusalén, ¿de acuerdo? Sión como Jerusalén, entendiéndola como la gran ciudad. Cuando yo digo Jerusalén, ¿ustedes en qué piensan? En la ciudad, ¿no? Entonces, Jerusalén, Sión, tiene 4 prefiguraciones para nosotros los cristianos. Primera, ¿han oído hablar ustedes de la Jerusalén celeste? Ahí está. Entonces, la primera prefiguración es el cielo, para referirnos a la Jerusalén. La segunda, la tierra como tal, Jerusalén, la ciudad. Pero Jerusalén también puede significar mi propio cuerpo, que es lo que ya estábamos viendo ahora con el Salmo 121, cuando decimos que Dios está en mi corazón, ¿vieron? Entonces ya Dios habita en mi templo. ¿Y cuál es tu templo? Tu corazón, que dice el cristianismo que somos templos del Espíritu Santo. Entonces en Sión habita Yahvé, o sea, Yahvé habita en mi corazón, en mi ser. Entonces mi propio cuerpo es Sión. ¿Vieron ustedes? Entonces Sión puede ser el cielo, o Jerusalén puede ser el cielo, puede ser la tierra, como la ciudad, puede ser mi propio cuerpo y también puede ser la iglesia. Ya esto ya es ya cristiano como tal. Entonces son las 4 prefiguraciones cristianas de Sión o de Jerusalén. ¿De acuerdo? Más que todo de Jerusalén. Quería solamente mencionarles entonces lo que significa Sión para el Antiguo Testamento y de esa manera tengamos presente estos elementos. Muchas gracias, yo les agradezco tanto por su paciencia, por su perseverancia, queridos hermanos, y espero que realmente esto esté siendo de mucha ayuda para nuestra formación espiritual, en nuestra lucha, en nuestra peregrinación en esta tierra, como pueblo de Dios, como iglesia, iglesia formada, iglesia preparada. No una iglesia que se deje engañar por cualquier interpretación loca que le sale por ahí y ya comienza a dudar. Entonces, una iglesia formada, educada, preparada. Eso es lo que queremos. Yo cada día trabajo, cada día me esfuerzo por estudiar más para poder servir de esta manera. ¿Ve? Entonces yo siempre cuento con sus oraciones también para que siempre el Señor nos acompañe, nos dé la sabiduría para poder seguir adelante en este trabajo que el Señor nos llama. Entonces, muchas gracias, hermanitos. El Señor les bendice. Es un gusto siempre saludarlos y estar con ustedes. Que tengan una hermosa noche. Este ha sido Amén. Vamos a buenas noches, Daniel. Gracias. Muy amable. Luego, muchas gracias. Buenas. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Dani, Dios te bendiga. Gracias. Chao, compañeros y compañeras. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Gracias, Dani. Gracias por... Muchas gracias, Daniel, por su